Hoy quiero hablaros sobre canalizar y qué tipos de canalizar se pueden realizar. Mientras te grabo todo este audio que vamos a hablar sobre canalizar, estoy observando una montaña grandiosa con unas vistas infinitas que me lleva a una reflexión, a una meditación sobre todo lo que tiene que ver canalizar. Debido a diferentes experiencias que esta semana he estado experimentando, me gustaría compartirte algo si te gusta ser canalizador, si quieres saber más sobre canalizar, porque creo que la canalización es un mundo, es ilimitado, porque canalizas al final a la conciencia y la conciencia es ilimitada. Creo que esto ha surgido cuando estoy observando la roca del sol tirada en un campo. Justo ese trocito está seco, el resto está nevado, como la foto te estoy indicando. Y ahí me ha venido esta reflexión y la quería compartir contigo. La reflexión es la siguiente. Todos canalizamos porque la canalización es el lenguaje del alma y como seres álmicos que somos es imposible no canalizar. Hay gente que maldice, vamos a decirlo así, a la canalización porque tiene miedo, porque dice que si puedes canalizar a seres oscuros, que si puedes canalizar la oscuridad, que si la oscuridad te engaña. Y me considero experta en que la oscuridad te engañe durante más de 20 años. Entonces sé bien de qué hablo y la solución no es dejar de canalizar porque es tu lenguaje natural álmico. No puedes dejar de hacerlo porque si lo dejas de hacer mueres porque te desconectas de tu esencia natural. Entonces, partiendo de que la canalización es algo natural y que no es algo forzado, aunque muchas personas o muchos seres estemos desconectados de ellos, partiendo desde esta premisa, tenemos que entender que aunque todos canalizamos, en función de lo que hemos venido a encarnar como propósito álmico, vamos a especializarnos en un tipo de canalización u otra. Por ejemplo, yo te pongo mi ejemplo. Yo, como propósito, vengo a traer la nueva medicina. Entonces, como ese es mi propósito, mi facilidad o mi don en relación a la canalización es canalizar a la nueva medicina, es canalizar a las diferentes partes del ser que están separadas, que están en desequilibrio, llevarlas a la unidad para que encuentren ese flujo constante de energía, esa conexión que les hacía somatizar enfermedad o separación a cualquier nivel y que al final se manifestaba como un dolor físico, ¿no? Ese es el tipo de canalización que yo hago. ¿Y por qué digo esto? Porque te diría que es mentira que yo, por ejemplo, no puedo ver a espíritus, que no veo a muertos, que no hablo con ellos, etcétera, etcétera. Te diría que no, o sea, que es mentira. Claro que los veo, claro que hablo con ellos, claro que dialogo con mi propia abuela, con mi propio padre, con mis propias mascotas. Cuando se fueron, a todos les ayudé a cruzar al otro lado. Pues claro que una vez que tienes el don lo puedes aplicar a donde quieras, ¿no? Pero si tú vienes a mí, por ejemplo, a consultarme como canalizadora, pues a lo mejor si tú tienes un fervor, yo qué sé, que solo canalice a muertos o espíritus, pues a lo mejor te tengo que decir que no es mi especialización. No quiere decir que no lo pueda hacer, pero no es mi especialización. Mi especialización es la medicina crística, canalizar y vehiculizar a través de la canalización lo que es la medicina crística para ayudarte a alcanzar el despertar crístico y que vibres en coherencia con tu ser cristal. Punto. ¿Por qué te cuento esto? Porque tenemos que entender que aunque todos canalizamos, no todos canalizamos las mismas frecuencias, no todos canalizamos las mismas energías. Podemos canalizar frecuencias diferentes que corresponden a necesidades diferentes. Entonces, cuando tú eliges a un canalizador, por ejemplo, una consulta individual, que te pase sesión, tú tienes que conocer a esa persona o sentir un llamado que tu alma te lleve a él porque necesitas algo de él. Porque si no, a lo mejor lo que te canaliza o canalice no te vibra. Pero no va a ser culpa del canalizador. Simplemente no estás vibrando con el canal o la frecuencia de la persona que está canalizando. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Elegir a un canalizador desde la mente porque lo conozco y creo que me aporta algo, o elegir algo a un canalizador, por ejemplo, visceral, porque te nace como de muy adentro, aunque no sepas qué te lleva a él. Entonces, si eliges esta opción, tendrás que entender que lo que él te dé
aunque a ti no te guste o no te guste, que puede pasar, porque a mí me ha pasado con otras personas que he ido a visitar. Es tu alma la que lo ha elegido y a lo mejor tú como humano no vibras y no conectas, pero a nivel espiritual es lo que necesitabas. Entonces, simplemente el mensaje de hoy es entender que la canalización es natural, lo que no es natural es no canalizar, la canalización es el lenguaje del alma y luego, una vez que uno ha entendido toda esta primera parte, la segunda parte es entender que existen diferentes tipos de canalizadores, igual que de sanadores y de todas las cosas del mundo mundial, como astrólogos, etcétera, etcétera, que van a ir definidas en función del propósito de la persona. Entonces, en función de tu propósito, como canalizador, canalizarás unas frecuencias y en función de tu propósito, también vibrarás con que otros te canalicen dichas frecuencias. Porque hay que entender que el médico, cirujano, el astrólogo, consciente o no consciente, está canalizando su propósito y plan del alma y te lo manifiesta en la realidad física, aunque no le llame canalizar. ¿Me sigues? Pero todos, absolutamente todos, canalizamos en momentos o constantes o conscientes porque es nuestra naturaleza esencial. Solo quería transmitirte este mensaje, un mensaje de que entiendas que ser canalizador, ser canal, es algo natural y que cada vez es necesario que se normalice más porque, en serio, lo que no es normal es que estemos desconectados de nuestro ser espiritual y que aquellos que están conectados no se entiendan. A mí me da igual, no es mi caso, me da igual si me entienden o no me entienden. Tengo muy claro quién soy y a dónde voy, pero sí que es verdad que voy conociendo a personas que les da miedo salir del armario, por decirlo de alguna manera, en este sentido, por ser juzgados. También pasé por ese miedo, creo que todos pasamos, pero creo que hay que dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Debería dar miedo no ser capaz de canalizar porque es el estado antinatural del ser. Bueno, esta es mi reflexión mientras veo la roca del sol desde un prado tumbada con iris, con todo nevado debajo de un árbol, que me ha inspirado a este mensaje bello para simplemente recordar a todos los corazones, almas que me estén escuchando, que todos somos canales y si no lo has descubierto aún, simplemente ábrete porque es tu estado natural aunque no lo sepas. Espero haberte tocado el corazón, haberte inspirado un poquito. I love you, besitos, nos seguimos viendo. Chao, chao.